Hola, ¿cómo están? Soy Rosa Elba Pérez, aquí en el primer noticiero ambiental del estado de Guanajuato. Quiero recordarles que la vocación de este noticiero es identificar de entre las notas de las fechas que les menciono la dimensión ambiental, es decir, eventos que produjeron o producirán un impacto ambiental, o bien un suceso ya de por sí ambiental que producirá un efecto ya sea social o económico en la sociedad. Bueno, empecemos. Incluimos ladrilleras el día de hoy. Les prometo que más adelante tendremos un programa completito sobre ladrilleras, porque es un fenómeno que tiene muchos años de estar ocurriendo y muy complejo. Bueno, para el día de hoy prometo nos mantendremos en los 15 minutos, pero pues probablemente también tengamos que incluir una segunda parte. Bueno, hoy veremos temas de ladrilleros, llanteras, impuestos ecológicos nuevos, ordeñas de tomas de agua en la ciudad, algo de propaganda del municipio sobre la que tenemos algunos comentarios, por supuesto, el Mundial de Qatar, las cargas en el tren o nuevos fenómenos que ocurren en las cargas con el tren, la COP27, y la presencia del gobernador de Nuevo León, Samuel García, en esta COP27, que ahorita les digo de qué se trata. Bueno, arrancamos. La nota, por supuesto, para alegría de este noticiero, es de tipo ambiental. Y tiene que ver con que el municipio, una vez más, le plantea a los ladrilleros de aquí del municipio desaparecer su método tradicional de hacer ladrillos. Empiezo. En Ladrilleras del Refugio, que es una colonia aquí en el municipio, al menos 4 generaciones de familias han escuchado cada 3 años, esto es gobierno tras gobierno, programas sociales, promesas de mejoras, nuevas tecnologías para los hornos y reducir la contaminación. Bueno, tenemos en primer lugar que esta tradición tiene ya 200 años de existir, o más de 200 años. Se manufactura el tabique de la siguiente forma. Las familias fabricaban y fabrican sus propios adobes y con ellos se siguen construyendo casas, un excelente aislante. Sin embargo, después se descubrió que el ladrillo hecho con adobe sí se deshace. Entonces empezó a cuestionar y a producir un nuevo tipo de tecnología o de pieza, que es el block gris. Bueno, ¿cómo se hace este ladrillo que se está cuestionando, cuya producción se está cuestionando? Bueno, se moldea la arcilla, se deja secar, se coloca en hornos de campaña, se enciende el combustible, que es leña principalmente, y se esperan 24 horas en el horno para su cocción. Evidentemente, esa cocción emite gases que son muy tóxicos. Les voy a decir cuáles son. Principalmente se llaman partículas, o se les denomina partículas PM10 y partículas o PM2.5. En la 10, esos gases entran a los pulmones de las personas, y en la PM2.5 entran no solo a los pulmones, sino incluso al torrente sanguíneo, y tienen la posibilidad, de acuerdo a investigaciones de la Universidad de Guanajuato, de viajar hasta 50 kilómetros. Es decir, que una partícula tóxica emitida por algún horno de ladrillera en León puede viajar literalmente hasta Irapuato y llegar a los pulmones o a la sangre de alguien. Entonces, efectivamente, sí es un problema ambiental y de toxicidad de salud pública muy grande. Bueno, ¿cuáles son otros elementos que se producen en estas partículas? Sulfatos, nitratos, amoníacos, cloruro de sodio, hollín, que es el producto de la quema de madera, y que se mezclan con líquidos y permanecen suspendidos en el aire que respiramos, que es lo que les comentaba. ¿Qué pasa? Y también un elemento importante, el agua. Por cada ladrillo se necesita entre 1,5 litros y 2 litros de agua. También mucho consumo de agua. El horno tradicional, aquí es donde entra la parte de la noticia. El gobierno municipal se ha acercado a los productores de ladrillo y les dice, donde sus hornos están asentados son espacios municipales, tienen que hacer lo que les proponemos o considerar lo que les proponemos, y les escrituraremos esos terrenos que actualmente ustedes utilizan para vivir y para sus hornos.
Las condiciones es, en primer lugar, cerrar su horno tradicional y adoptar una nueva tecnología, que paso a describírselos. Consiste en instalar 4 bloqueras o 4 empresas productores de blocks gris, y en cada bloquera se instalarán 5 personas. Producirán un horno donde no se requiere cocción, por lo tanto no hay necesidad del horno, por lo tanto no hay necesidad de emisión de partículas. Promete también el municipio que les dará financiamiento a estos productores que sí accedan a incorporarse a la nueva tecnología, que les dará financiamiento para armarse como una empresa tradicional, esto es con contadores, con espacios de maniobra física, con todo lo que requeriría una empresa tradicional, ¿no? Pago de sueldos y también pago de sueldos y pago de impuestos. Bueno, aquí vemos que el municipio se acercó con las 20 familias. Vamos a ver más adelante en estos días cómo se desarrolla la respuesta de las familias hacia una propuesta, en este caso del gobierno de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, que seguro tiene las mejores intenciones, pero que desgraciadamente han sido decenas de años de propuestas de varios gobiernos municipales, y como es una cosa tan compleja, es un fenómeno tan complejo, lo de la producción de ladrillo en el municipio de León, pues no ha terminado por resolverse. Ahora, cabe señalar que esta producción artesanal de ladrillo existe también en otras ciudades de Guanajuato, entonces pues no es aquí nada más. Bueno, vamos con la meta de las inversiones extranjeras. Esto es la segunda nota. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, ha anunciado permanentemente a lo largo de 4 años que Guanajuato es un líder en la atracción de inversiones extranjeras. ¿Qué pasa, sin embargo? Ahorita lo vamos a decir. Antes les informo que cada mes hay una empresa extranjera, ya sea de las establecidas que anuncian ampliación o nuevas que van llegando. Les doy las 4. Pirelli anunció el 29 de octubre pasado que llegaron a los, permítanme un segundo, bueno, junto con Pirelli habrán sido 4.750 millones de dólares, lo que se completa de inversión total en el estado. Sin embargo, otras 3 empresas instaladas en el puerto interior anuncian. Fábrica de llantas Continental anunció que realizará una inversión por 210 millones de euros que generarán 1.550 empleos durante 3 años. Luego Denso Auto Parts inauguró una tercera ampliación de su planta en Silao y que tiene una inversión de 9.8 millones de dólares y creará 200 empleos. Finalmente, la empresa alemana Standard Profil inauguró una segunda planta en Apaseo el Grande, aunque no reveló el monto de la inversión, que seguramente será en euros. En esta segunda planta, Standard Profil creará 200 empleos más. Bueno, anoto la de Pirelli, la inversión de Pirelli, con la que arrancamos la nota. Pirelli invertirá 114 millones de euros. Bueno, eso hace un total de 1.350 nuevos empleos, gracias a la inversión extranjera traída por estas empresas. Aquí, aunque no somos un panel moral ni pretendemos hacer juicios, porque nosotros informamos, tenemos que preguntarnos, ¿estos 1.350 nuevos empleos son empleos que tienen un valor agregado, que suman a la capacidad, al crecimiento intelectual o crecimiento humano de los guanajuatenses? Entran dentro del concepto de la mentefactura, que es uno de los grandes proyectos guías del gobierno del estado de Guanajuato en esta década. Bueno, habrá que cuestionarlo. Y la tercera nota que tenemos dice, se establecen impuestos ecológicos. Esto es, el Congreso del estado de Guanajuato anuncia que tendrá, junto con el estado, una reforma a la ley de Hacienda del estado de Guanajuato,
impuestos ecológicos, nuevos impuestos ecológicos de remediación ambiental, diseñados específicamente, Leo, para aplicarse a actividades productivas que tienen impactos negativos sobre el medio ambiente y remediar los daños. Es decir, impuestos por la emisión de gases contaminantes al subsuelo o otro tipo de contaminación, al suelo, al subsuelo y también contaminación al agua. Y también por el depósito o almacenamiento de residuos. Bueno, esto lo dice el diputado Víctor Zanella, presidente de la Comisión de Hacienda. Bueno, aquí hay dos cosas. Uno, acabamos de mencionar unos minutos atrás la llegada o ampliación de operaciones de 4 empresas extranjeras. La mayor parte, si no es que todas, de tipo industrial. ¿Estas empresas tienen algún tipo de impacto ambiental o no lo tienen? Queremos pensar que sí lo tienen. Entonces, un nuevo impuesto de tipo ecológico o un impuesto de remediación ambiental se iría directo a estas empresas. Lo que los ciudadanos y los ambientalistas deben seguir de cerca es si las empresas nuevas o las ya instaladas estarán siendo recipientes o estarán siendo afectados por estos nuevos impuestos verdes. Se habla normalmente de los impuestos que pegan, que afectan. En este caso serían impuestos que son para remediar los procesos industriales. Si estamos hablando de llantas, de producción de llantas, hablamos de Pirelli, hablamos de Continental, hablamos de dos cosas. Uno, los contaminantes, caucho, que se utiliza durante la producción de las llantas, pero también de una parte contemplada entre los impuestos, que es la disposición de los residuos sólidos, desde donde empieza la producción hasta donde termina. ¿Quién deberá ser responsable de los cientos de miles de llantas ya usadas que son dispuestas o que no son dispuestas correctamente en una ciudad? Pasamos por muchas partes manejando y vemos que hay apiladeros de llantas que no tienen un final de su ciclo que sea responsabilidad de la empresa productora. En otros países, las empresas productoras que tienen un impacto ambiental se ocupan de toda la línea, desde la producción, no el consumo, pero sí la disposición. Me explico. Las empresas productoras de llantas pueden terminar o deben terminar dando un seguimiento a dónde fueron a parar las llantas cuyo uso se agotó. En otros países así se hace. Bueno, señalan abusos de agua. El municipio de León ha hecho un muy buen trabajo dotando de tomas públicas en las colonias irregulares, casas que no tienen llaves adentro de sus casas, que no tienen llaves hacia el interior, uso doméstico, pero les pone el municipio tomas públicas. Esas tomas públicas a su vez tienen por lo general 4 llaves. Sabíamos del problema que existe de vandalización de esas tomas, pero aquí el municipio informa de un problema adicional y nos informa que comités de colonos o personas, vecinos con cierto nivel de influencia en la colonia, están ordeñando esas tomas de agua, esas tomas públicas de agua. Informa Enrique de Haro, que es el director del sistema de distribución del agua aquí en el municipio de León, y dice: Zapal está en la posibilidad de cortar el servicio de esas tomas públicas. Sin embargo, estaríamos dejando desprotegidos a aquellas familias en esas colonias que harían un uso reglamentario de las tomas públicas y no queremos hacer eso, ¿verdad? Entonces, dice, tenemos que socializar entre los vecinos de las colonias, hacerlos conscientes de que hay reglamentos, que hay lineamientos que seguir para hacer un uso adecuado y sensible del agua. Bueno, aquí nos quedamos en el minuto 15, sin embargo, tenemos varias notas todavía pendientes. Si les parece,
Seguimos adelante en un segundo segmento, como dirían en la televisión tradicional, después de unos comerciales.